Y la palabra que el Señor me dio es: en medio de la guerra habrá victoria. Amén. En medio de la guerra habrá victoria. Este es un salmo poderoso. Es el salmo de guerra más tremendo que hay. Nosotros aprendimos a guerrear con este salmo. Cuando usted siente que está en batalla espiritual, tiene que leer en voz alta, en voz audible, con voz de autoridad, no para adentro. No estoy leyendo para mi mente, no. El diablo no lee su mente, pero sí escucha cuando usted envía el sonido de sus palabras. La palabra de Dios tiene poder. Amén. Entonces, cuando usted lea el Salmo 91, léalo como un guerrero. Siempre tenemos que acercarnos a Dios de la manera que la Biblia lo enseña. Por ejemplo, Dios es un Padre bueno, nos acercamos: Pa, ¿me das lo que necesito? Pa, ¿me prestás el auto? Pa, ¿me regalás un auto? Usted se tiene que acercar a Dios como Padre. ¿Cuántos dicen amén? Usted se tiene que acercar a Dios como abogado, porque Él nos defiende. Pero también nos acercamos como Él es un varón de guerra. Nos acercamos con autoridad, nos acercamos con complicidad de guerra con el Señor. Y al Salmo 91 muchos animan a que se lo aprenda de memoria. Dice este salmo: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerza, el Dios en quien confiamos. Alguien diga amén. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de las enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en la sombra de la noche, ni a la plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Diga: nada me pasará. Nada me pasará. Amén. Nada me pasará. Amén. Amén. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo le pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé. Estaré con él en su angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Amén, amén y amén. Aplauda la palabra de Dios que tiene poder. Aleluya. Amén. Vivamos bajo la protección del Dios omnipotente. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, el salmista es tremendo. David, aquí no dice quién lo escribió, pero él escribió muchos salmos muy parecidos y otros más de guerra, el 27, el 18, el 33, un montón de salmos. Hablan de salmos de guerra. ¿Sí? David era conocido por ser poeta, ser justamente quien escribía salmos. ¿Sí? Él hablaba de los ríos como el ciervo que clama, y hablaba de los pastos, en delicados pastos, porque él es un pastor de ovejas, y cuando él veía los pastos, el Señor es mi descanso, y cuando veía las fieras, también él hablaba de la protección, del cuidado. Él era un poeta, un salmista. También se lo llama en la Biblia profeta, un profeta de Dios.
era alguien realmente ungido por el Señor, pero cuando él vio la oportunidad, cuando Dios le dio la oportunidad, él se convirtió en un guerrero imbatible. No perdió ninguna batalla, salía y vencía y vencía y vencía y vencía. Él salía en el nombre del Señor. No, cuando las cosas estaban pero tremendamente difíciles, él pedía prestado el efod, que era la ropa sacerdotal de oración, y se ponía delante del Señor y decía: Señor, si salimos a la guerra, vamos a vencer. Y Dios le decía: salí porque vas a vencer. Y salía y vencía. No importa con cuántos contaba, sus primeros ejércitos, sus primeros guerreros no fueron 20,000, 50,000 o 80,000, 90,000 soldados, sino que fueron 200 hombres que estaban escondidos en la cueva de Adulam. Eran 200 hombres que tenían aflicción de espíritus, endeudados y afligidos. Eran personas derrotadas, y él tomó a esas personas de Adulam y dijo: vamos a ser los guerreros del Señor. Y salían en batalla y salían a vencer al enemigo, y muchos de esos se transformaron en tremendos valientes. En la Biblia, al final del libro de Samuel, nos habla y nos dice cómo David y cómo había 3 hombres tremendamente valientes que con una espada mataban a cientos de miles. Dice que la espada se le pegaba en la mano y defendían los territorios, defendían al pueblo, defendían las lentejas sembradas, defendían todo. Pero David se transformó en este guerrero. Hermanos queridos, a lo mejor nosotros llegamos al Señor porque alguna canción nos ha gustado, como salmista, como personas que cantamos, como personas que oramos, como personas que nos acercamos en aflicción y decimos: bueno, Jehová mi pastor, nada me faltará. Muchos, cuando se convierten y vienen de momentos tristes y difíciles, le enseñan el Salmo 23 y habla de los delicados pastos, y el Señor te pastoreará y te ayudará y te levantará y te dará agua. Gloria a Dios, porque Dios nos levanta del muladar. Amén. Pero hermanos queridos, llega un momento en nuestra vida cristiana que no podemos estar con los pastitos, que no podemos estar con el agüita que nos viene, sino que nos transformamos como David en guerreros imbatibles. Dios nos puso en esta tierra, Dios nos puso en este país para que batallemos con. Yo le digo, mañana comenzamos una guerra espiritual. Ya la comenzamos, ya estamos en guerra. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en guerra, ya vivimos en batalla, en victoria. Somos guerreros, no somos personas que andamos digamos en cuestiones livianas, sino en cuestiones pesadas. La guerra espiritual. El Señor nos dijo, ¿se acuerdan? Lo leímos la semana pasada: tomen la espada, dice el Señor. El que no tiene, tome espada. ¿Por qué dijo esto? Porque dijo: ahora es un tiempo de guerra espiritual, y el Señor nos va a vestir de poder. Así veíamos el viernes como Sebastián nos decía acerca de Gedeón, que el Señor lo vistió de poder, lo vistió de fuerza para enfrentar al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces David se transforma en un guerrero tremendo, imbatible, donde nadie lo podía detener, y su gran potencial se sustentaba, como nos enseñó, en la alabanza. Hermanos queridos, cuando nosotros cantamos, alabamos, hoy escuchábamos las trompetas sonar y declarábamos y profetizábamos, estamos alabando a Dios, estamos fortaleciendo nuestro espíritu y fortaleciendo el nombre de Jesucristo, levantando el nombre de Jesucristo, porque es en su nombre que tenemos poder, es en su nombre que somos sanos. Amén. Y eso debilita las tinieblas. Eso debilita a Satanás. Él no puede soportar la alabanza. Él no puede soportar la alabanza a Cristo. Y ahí nos hacemos fuertes y poderosos. Ahí nos hacemos victoriosos, como se hizo David. David pasó a ser un guerrero imbatible, comenzando o viviendo en medio de la alabanza. Los salmos eran salmos de guerra. Podemos leer hasta el cansancio. Ahí le voy a hacer un paréntesis. No me quiero ir de tema, pero si el Señor nos guía a que le leamos, lo vamos a leer. El Salmo 18 lo declaró himno, este himno David.
fiel servidor de Dios, David dedicó a Dios la letra de esta canción cuando Dios lo salvó de Saúl y de sus enemigos. Hermano, él cantaba salmo, ya no decía Jehová es mi pastor, sino decía Jehová es mi guerrero, sino comenzaba a declarar algo diferente. Dios de Israel, solo tú eres Dios, solo tú puedes protegernos. Estoy en el Salmo 18. Tú me das fuerza para correr con la velocidad de un venado. Cuando ando por las montañas no me dejas caer. Tú me enseñas a enfrentarme a mis enemigos. Me das valor para vencerlos. Tú me das protección, me salvas con tu poder y me concedes la victoria. Alguien diga amén. Me despejas el camino para que no tenga tropiezo. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta verlo destruido. Lo derroté por completo, los aplasté bajo mis pies. Amén y amén. Declare fuerte ese aplauso de victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. David, el guerrero, vencí a mis enemigos y no volví hasta verlo destruido. Que te quedaste a mitad de camino, que te asustaste con el diablo, es el tiempo. Perseguí y no volví, no me detuve. Él salió a la guerra y no volvió hasta verlo debajo de sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el espíritu de los guerreros. Ese es el espíritu del salmista que nos enseña en esta mañana. Hay enemigos en nuestra vida que nos quieren matar. Escuche con atención lo que le digo, por favor. No son asustadores como Monster Inc., ¿no? Los asustadores profesionales. Viene el diablo a ponerte un sustito. No. Él viene literalmente a matarnos. Él te quiere matar, nada más ni nada menos que eso. Nos quiere matar. No es un asustador, no es alguien que nos quiere infundir un poquito de miedo. Su único plan final es muerte, hacernos abortar el plan terrenal y celestial de Dios para nuestras vidas. Muchos de los que hemos liberado y algunos de los que están aquí también han reconocido y han visto los espíritus de muerte que tenían, y el Señor los libró de la muerte, del ataque de pánico. El ataque de pánico es un espíritu de muerte que quiere terminar en que vos salgas y te sientas primero asfixiado, después te quieras quitar la vida. Una chica que estudiaba en la facultad, compañera, resulta que ella me dijo, ¿sabes lo que me pasó? Nos habíamos reunido por acá en Ramos, estábamos trabajando y después se fue. Y dice, yo fui a tomar el tren, vive en Merlo. Y dice, yo me fui a tomar el tren y cuando fui estaba en la estación y de pronto alguien sentía como una voz, sentía como personas, sentía como que le decían, tirate al tren. Y dice que yo me agarré de las rejas, con las dos manos de las rejas, porque había algo que me quería tirar al tren. Y yo le decía, ¿quién se quiso suicidar en tu vida, en tu familia? Me dice, mi mamá tomó pastillas. Un espíritu de muerte, un espíritu de suicidio vino sobre ella. Por eso, hermanos queridos, tenemos que saber que esta es la realidad espiritual. El diablo te quiere matar, te quiere destruir literalmente. No es un asustador profesional, solamente quiere destruir y verte abortar el plan de Dios en la tierra y en lo celestial también. Pero yo quiero hablarles de cuáles son estas victorias que el Señor nos da. ¿Sobre qué nos da el Señor victoria? Primero, quiero hablarles de la debilidad. En nuestra vida hay tiempos de debilidad. Hay tiempos que nos sentimos débiles. La Biblia dice, pasemos la noche. La noche, escuche, es el momento donde nuestros sentidos bajan, donde nosotros cerramos nuestros ojos, dormimos y ya no tenemos control, ¿verdad? Nuestros sentidos bajan. Hay uno cuando duerme, se puede estar cayendo la puerta, ¿sí? A nuestros hijos lo queremos despertar, si no hace todo, no se despierta, porque ya sus sentidos bajan, ya no escuchan, ya no se huele, sí, ya todo nuestro sentido baja. Algunos los amarrean, tampoco se despiertan, si no le tiras agua. Yo le decía a mi mamá, a mí me pasaba eso. Yo decía a mi mamá, mirá, despertame. No, yo desperté, no escuché nada. Digo, despertame. Entonces le decía, bueno, hacemos una cosa, tirame agua. Y a veces me tiraba agua, me secaba y seguía durmiendo. Pero bueno, hay veces que con que a la noche perdemos o baja nuestro sentido. Es lo que representa la debilidad. Hay momentos en nuestra vida, escuchen, que estamos
como insensibilizados. Es como que estamos débiles. El tiempo donde nos faltan las fuerzas, donde nos faltan las capacidades o no funcionan al 100%. Es el momento de la debilidad, hermano, escuche, que representa también la duda. Hay muchos que recibimos la palabra del Señor, recibimos el toque de Dios, la liberación espiritual, pero viene el espíritu de la duda, viene la noche sobre nosotros. ¿Será así? ¿Es así como han contado, como me ha pasado? ¿No será una cuestión de psicología general o una cuestión de, digamos, de una influencia colectiva que está tocándome? Porque muchas veces nosotros nos animamos acá a decir, gloria a Dios, hay poder en el nombre del Señor, y cuando vamos como que ya no tenemos la misma fuerza. Entonces dice, pasemos la noche. Hay momentos, hermanos queridos, donde va a haber debilidad en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? David habla de esto porque había momentos difíciles. Hay momentos que se escapó, que se fue del palacio. Cuando se levantó Sabá, cuando se levantó Absalón su hijo, hubo momentos que él se fue y dijo, bueno, ya estoy derrotado, estoy perdido. Se sintió débil, vino la noche y él decía, ¿qué voy a hacer? Porque él, cuando David escapaba de Saúl, que Saúl lo quería matar, el espíritu inmundo había tomado, un espíritu de maldad, de muerte, había tomado a Saúl y lo quería matar a David. Sabía que de noche corría peligro. Muchos fueron estaqueados y asesinados durante la noche. Los jefes, los reyes de los distintos lugares llegaban al campamento en medio de la noche, en medio del descanso, y tomaban al líder y tomaban al rey y lo asesinaban. Entonces David, estaba escapando en medio del desierto, en medio de la nada, y él se ponía a dormir. ¿Cómo hacía para dormir? Si sabía que Saúl podía aparecer con sus soldados y lo podía matar, pero él declaraba y suelta este salmo, hermanos querido, y él dice, pasemos la noche, pasemos el tiempo de debilidad, pasemos el tiempo de incertidumbre y de duda bajo la sombra del Omnipotente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, esto es lo que tenemos que vivir nosotros. Hay momentos que será de debilidad, hay momentos que no podrás defenderte, no tendrás los recursos para hacerlo. Cuando uno duerme no puede estar viendo, no puede tener los sentidos atentos porque está durmiendo. Entonces, hermano, ¿qué hacemos nosotros cuando no estamos en guerra? El Espíritu Santo es el que continúa, es lo que dice la Biblia. Mire, aquí lo leímos, los ángeles nos llevarán en brazos. Hermano querido, yo no sé qué es lo que usted cree, pero yo estoy seguro, yo tengo la certeza, la seguridad que en la puerta de mi casa hay ángeles que cuidan nuestro hogar, alrededor de nuestra cama hay ángeles que cuidan nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted está débil, confía en el Señor. Usted está pasando una noche peligrosa de duda, de incertidumbre. Usted no puede moverse, no puede poner sus sentidos al 100%. Confía en el Señor, porque el Señor dice, pasemos bajo la noche bajo la sombra del Señor, bajo el refugio de nuestro Dios Todopoderoso. Alguien diga amén. Hermanos queridos, representa el tiempo que damos el control al Señor. Por eso dice, Él es nuestro refugio, el que nos da fuerza, en el cual confiamos. Hay momentos que se nos van de las manos. ¿Cómo se podía levantar David con 200 muertos de hambre y afligidos contra un ejército tremendo como el que tenía Saúl e Israel? ¿Cómo podía humanamente? No puedo, dijo David. Pero dijo Dios, y aquí está el versículo 2, aquí dice, nuestro refugio, el que tiene soldados es el Señor Todopoderoso. Él nos da fuerza y en Él confiamos. Por eso dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Hay gente que duerme bien pero se acuesta intranquilo porque dice, ¿qué pasará mañana? Que el dólar, que esto y que lo otro. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Usted se va a dormir confiado porque sabe que todo lo que tiene, lo que es, está en las manos del Señor. Amén. Y usted va a dormir de esta manera. Por eso el Señor nos habla que en la noche, el tiempo de debilidad,
vamos a tener victoria. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, nos habla la Biblia del cazador. Él nos librará, dice, de los peligros ocultos. Hay otra traducción que dice el lazo del cazador. Esto es el cazador, es lo desconocido, lo inesperado. Imagínense un cazador cuando, no sé, liebre, lo que sea, que va a cazar el cazador. Hace los movimientos más sigilosos, se mueve lo más lento posible, tiene sus armas preparadas, algunos hasta se camufla para no ser visto, y se ponen también algunas cosas para inhibir lo que el cuerpo emite para que no lo olfateen también. Es decir, que se prepara de la forma más silenciosa, más cuidadosa para no que la presa no se dé cuenta. Entonces la presa no advierte que hay un cazador y de pronto el lazo del cazador lo toma. Y hermano, así es como nos sucede. El enemigo aparece como un cazador, aparece sigilosamente, camuflado, escondido detrás de una religión, detrás de una buena obra, detrás de una idea interesante, detrás de una, escuche, mire lo que le voy a decir, detrás de una ayuda social. Hay gente que cree que dando una ayuda social está teniendo comunión con Dios. Hay ateos que son voluntarios en los hospitales. Hay agnósticos que trabajan en organizaciones benéficas. Así que no tiene nada que ver la fe y la creencia con la ayuda social. Por eso tenga cuidado. Nosotros, la Iglesia de Cristo, no somos una entidad de ayuda social, aunque ayudamos al necesitado por orden de Dios, pero somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos la Iglesia del Señor que entiende lo sobrenatural. Entonces, cuidado, porque el lazo del cazador es una mentira religiosa, es una mentira que puede tener máscaras de ayuda social, puede tener máscara de lo que sea. Por eso hay que tener cuidado. Hay veces, hermanos queridos, que la capacidad de darse cuenta de algo está como saturada. ¿Qué significa esto? Yo recuerdo a veces cuando tenemos que limpiar lo que la perra ensucia. Agarramos la lavandina para limpiar, desinfectar y todo. ¿Y qué es lo que pasa durante unos cuantos minutos? Y no sé si a veces hay olor a lavandina por todos lados. Entonces respira lavandina, salimos y lavandina. A veces estaba tomando mate y digo, uy, ¿para qué? Porque ya empiezo a sentir el mate olor a lavandina. Es decir, todo se satura de lo que uno está oliendo. Entonces, esto es interesante, hermano, porque hay veces que, imagínense que el animal que quiere olfatear al enemigo, al que tiene el lazo, al cazador, tiene afectado su sentido del olfato, como muchos perros, por ejemplo, olfatean más que otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene afectado ese sentido, no va a oler la presencia de algún enemigo, de algún animal feroz o de un cazador. No lo va a sentir. Y así pasa con nuestra vida. Estamos saturados de mundo. Estamos saturados de pecado. Estamos saturados de mundanalidad. Entonces no olemos las cuestiones espirituales, no nos damos cuenta y decimos no pasa nada. No, sí pasa. Hay olor a diablo, hay olor a muerte, hay olor a destrucción, hay olor a que el diablo te está robando y te está engañando, pero estamos tan saturados en nuestro sentido, olemos tanto el mundo, estamos tan en contacto con el mundo, como yo le decía a la lavandina, que después todo queda empañado de ese aroma. Entonces nosotros ya no distinguimos lo espiritual, ya no nos damos cuenta que el cazador está con el lazo ahí al lado nuestro y nos está enlazando y nosotros ni reaccionamos. Por eso, hermanos queridos, es importante que usted y yo estemos acostumbrados y no saturados del aroma del mundo, del contagio del pecado, para que nosotros podamos distinguir lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? David entiende esta realidad, entiende que él no está peleando contra Saúl,
Es más, él dijo, no lo toquen a Saúl, es el ungido de Dios. David no pelea contra Saúl, David pelea contra los demonios que lo quieren matar. El espíritu de la muerte que poseyó a Saúl, el espíritu de asesinato que vino sobre Saúl. Él sabía que peleaba contra espíritus inmundos. Por eso cuando salía a la guerra, antes de tomar las armas, le consultaba a Dios y le pedía la dirección a Dios, hasta las estrategias para poder salir a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos queridos, el lazo del cazador está acá en la puerta, está acá en la esquina, está acá a una cuadra, está donde te subís para tomar el colectivo, el remis, el auto, lo que sea. Ahí está el lazo del cazador para envolverte, para engañarte. Por eso es importante que nosotros estemos permanentemente cuidando nuestros sentidos para poder distinguir lo espiritual, alertas espirituales para poder entender lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos dicen amén? El lazo es la trampa, el lazo es aquello que nos engaña, que está oculto, que está escondido, pero de pronto te deja inoperante. Si el animal no está despierto, si no está con los sentidos, si no huele, si no ve, si no oye, de pronto está con el lazo, de pronto está atado, de pronto se transforma en una presa. Dios nos advierte, cuidado con el lazo del cazador. ¿Cuántos dicen amén? Tercera ataque del enemigo es la enfermedad. Hermanos queridos, he escuchado tanto y yo no puedo aceptarla de ninguna manera. Usted me va a tener que disculpar, pero yo no acepto la enfermedad de ninguna manera. Dice solo el versículo 3. Puede librarnos de los peligros, como le dije recién, y de las enfermedades mortales. ¿Cuántos dicen amén? La enfermedad es otro ataque del enemigo. Nosotros vamos a tener victoria, como dijimos, en la debilidad. Vamos a tener victoria del lazo del cazador. En tercer lugar, de la enfermedad. La enfermedad es un mal que no procede de Dios. Hay gente que dice, Dios lo tiene enfermo, Dios lo tiene postrado. Ese no es mi Dios. Mi Dios no es un postrador, mi Dios no es un enfermedor. No dice la Biblia Jehová enfermador, sino la Biblia dice Jehová Rafa, que significa sanador. Amén. Entonces usted no puede recibir la enfermedad, no puede aceptarla, no puede creer. Si David dice, me librará de las enfermedades, por eso hablamos, hermano. Hablamos de la sanidad, hablamos de que Dios nos va a librar del cáncer, no tendremos cáncer. ¿Cuántos dicen amén? La enfermedad te diezma el tiempo, las ganas. La enfermedad no te permite funcionar al 100%. La enfermedad te hace gastar dinero. La enfermedad no te permite disfrutar tu familia. La enfermedad te saca el tiempo. Según los estudiosos y los analistas, psicoanalistas y todo, dicen que la enfermedad desanima y entristece el espíritu. La enfermedad trae sentimientos negativos, pérdida de satisfacción y pérdida de bienestar. La enfermedad es incomodidad interior. La enfermedad trae desconcentración y una fuerte tendencia a la depresión. La enfermedad trae ansiedad y angustia. Hermano querido, si usted cree que la enfermedad procede de Dios, usted se equivocó de religión, usted se equivocó de Dios. Dios es el sanador. Amén. Por eso la palabra de Dios nos habla permanentemente. A Jesús se le acercaron los leprosos, se acercaron todos y el Señor los sanó. Por supuesto, muchas veces nosotros, hermanos queridos, nos metemos en cuestiones de enfermedad. Nosotros nos buscamos la enfermedad. Fíjese que la Biblia nos habla de Aarón y de María, hermanos de Moisés, que se levantaron en crítica, que se levantaron en envidia, que se levantaron sin reconocer la autoridad y sin reconocer al hermano, sin arreglar las cosas con su hermano Moisés, y vino lepra sobre ellos. Hay personas que dicen, Dios lo tiene así. Cuidado, hermanos, si tenemos que revisar a quién tenemos que perdonar. Hay personas que viven en maldición, hay personas que viven en enfermedad porque nunca han perdonado. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso lo vimos la otra vez, creo que Seba nos habló cuando dice, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecó sus padres para que naciera con esta enfermedad, para que estuviese así diezmado en su salud? Y dice, no es que pecó sus padres ni él, sino que esto es para la gloria de Dios. ¿Por qué estaba diciendo esto? Porque el Señor tenía un plan superior sobre las cosas, porque el Señor vino a romper la maldición, porque Dios vino a traer perdón y restauración. Alguien diga amén. En Isaías capítulo 53 versículo 5 dice la palabra de Dios que por sus heridas fuimos sanados. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, la palabra nos enseña de la sanidad. La palabra del Señor dice, no habrá enfermedades mortales. Alguien diga amén. No habrá cáncer, no habrá destrucción, no habrá sida, no habrá enfermedades mortales en mi vida. Alguien diga amén. Aunque pasó, esto viene por herencia, esto viene por... vas al médico y dice, ¿es diabético? ¿Quién es diabético? ¿Su padre? ¿De dónde viene? ¿Hay algún antecedente? No sé lo que hay. El antecedente que yo tengo es que a partir de Jesucristo en mi vida, nosotros somos hijos del Dios viviente. Ya no hemos renunciado a padre y madre. ¿Alguno ha renunciado? Levante la mano. Es lo que enseñamos en los encuentros. Renuncia a toda herencia de padre y madre. Vos no vas a morir como tu papá, ni vas a morir como tu mamá, ni vas a tener enfermedades como tuvieron tus abuelos. Hermano querido, yo lo vi en 3 generaciones. Mi abuelo, mi mamá y mi hermana murieron de cáncer, pero no habrá cáncer en mi vida, ni en mis hijos, ni en los hijos de mis hijos, por todas las generaciones. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Se ha roto la maldición en mi vida, porque la Biblia lo dice, Él me librará de las enfermedades mortales. Hermano querido, algunos tienen miedo que la piel, que esto, que el médico. Hermano querido, Dios de los cielos, tú me sanas, tú me libras de las enfermedades mortales. Alguien diga amén. Yo lo creo, si no, ¿para qué voy a estar aquí? Hermano, yo no vengo a dar... esto no es marketing, esto no es un negocio, esta es la fe en Jesucristo. Yo hablo la verdad de Cristo y Cristo es mi sanador. Entonces, hermano, usted tiene que creerlo. Si la Biblia dice que Dios nos librará de las enfermedades mortales, seremos libres de las enfermedades mortales. No habrá enfermedad. Dios me libra de la enfermedad. Dios es más grande que cualquier pastilla, que cualquier remedio, que cualquier tratamiento, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, lo cuarto, la otra cuestión de la cual vamos a ser libres, la mortandad. Pero hay una particularidad diferente a la enfermedad, que quiero hablarle acerca de la mortandad. Lo dice el versículo 5, lo dice el 6 y lo dice el 10. El 5, ni de día ni de noche tenemos que preocuparnos por peligros de muerte. La Biblia dice, saeta que huele de día, la antigua traducción. Yo recuerdo cuando me decían que en el fin de año, en Mendoza, un conocido de mi familia, vieron que salen, tiran tiros, toda una bala perdida, ¡ping! Mató a alguien, porque la bala a la misma velocidad que va para arriba viene para abajo. Y mató a alguien que le cayó en la cabeza. Aquí un año encontramos en la pileta de acá atrás una bala también que había caído. Hermanos queridos, esos son los accidentes. Yo no le animo que salga, no sé, a dar una vuelta al Fuerte Apache en fin de año, en Navidad. Yo no lo haría. No es que tengo miedo, pero no soy. Nosotros, Dios nos da sabiduría y entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos que no tenemos que andar de noche. ¿Cuántos dicen amén? Lo dice la Biblia. Entonces hay cosas que nosotros debemos obedecer. Pero hermanos queridos, cuando dice saeta que huele de noche, es decir, esos accidentes, esas cuestiones que vienen así como al azar, cuando a veces dicen, no, pero lo que pasa es que salió y le robó, y estuvieron los que fueron ahí a dar vuelta y encontraron una entradera y lo agarraron indefenso, una salidera, y es como que de casualidad al voleo tomaron a alguien. Mire, tomarán al voleo a uno y a otro, pero no habrá saeta que caiga sobre nosotros. Hermanos queridos, al voleo le tocará a los enemigos, le tocará no sé a quién, pero a nosotros no nos alcanzará la saeta perdida. Amén. Eso significa, den fuerte aplauso al Señor si lo cree. Hermanos queridos, no habrá situaciones esas que dice, pero justo le tocó a él. No me va a tocar a mí. Esto es lo que dice, no habrá mortandad sobre nuestras vidas. Versículo 6, ni sombra a la noche, ni
caerá desgracia. La otra traducción dice que además de la desgracia o de las situaciones, se refiere a pestilencia, se refiere a epidemias, a contagios. Hermanos queridos, no, porque tengo que darte la vacuna, hay obligación de dar vacuna por una cuestión estadística, nacional, lo que sea, pero yo no confío en esas vacunas. Yo confío que tengo la sangre de Cristo sobre mi vida. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, como lo hacemos siempre, nosotros estamos entendiendo que comemos el cuerpo y la sangre por la fe espiritualmente de Jesucristo. Hermanos queridos, hay gente que necesita que la sangre cumpla su función, que la sangre no esté espesa, que la sangre no esté licuada, que la sangre lleve el oxígeno necesario, lleve los nutrientes necesarios, que corra correctamente por las venas, por las arterias, todo lo que usted quiera. Amén, esto es verdad. Pero imagínense, nosotros, hermanos queridos, que fuimos lavados por la sangre de Cristo, como que Dios nos transfundió con su sangre preciosa. Hay oxígeno suficiente, hay nutrientes suficientes, hay cicatriz. No cicatriza porque tiene problema. La sangre de Cristo cicatriza. Y si usted pasa por alguna situación, quédese tranquilo, no se desangrará. Dios es nuestra sanidad y no habrá mortandad. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Créalo, esa es la pestilencia, los contagios. Ay, hermano querido, yo le conté cuando fui a ver a un muchacho, la madre vivía aquí en esta cuadra, y él tenía enfermedad, tenía sida, estaba mal, enloquecido, había destruido, había matado al perro de su padre. Un loco estaba y ahí fuimos a orar y tomamos mate y murió por sida, en fin, y tomamos mate y qué peligro, hermanos queridos, ni pestilencia, no hay nada, hermano, que nos pueda pasar. Comerán cosas mortíferas, tomarán veneno y no les dañará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted va al boliche, yo voy, dame una... ¿Cómo se llaman ahora? Tantos nombres. En mi época le decían destornillador, no sé qué cosa, no sé ahora si existe. Y yo puedo tomar cualquier cosa, porque yo... No, pará. Si vos al boliche tomás, te podés, como decía Pepe Biondi, y te va para arriba, o no sé, para abajo, no sé. Pero hermano querido, lo que dice es cuando nosotros en el Señor estamos, cuando nosotros hacemos la obra del Señor, cuando nosotros vamos llevando el Evangelio de Jesucristo, cuando Dios nos pone una meta, lo que dice Rebecca Brown en uno de sus libros, ella descubrió a una banda de satanistas y de brujos y de hechiceros que se dedicaban a secuestrar bebés para hacerlos crecer en clandestinidad y sacrificarlos en una secta satánica. Se metió, y cuando se dieron cuenta las enfermeras que trabajaban ahí en los hospitales y los médicos que trabajaban en esos hospitales para la secta satánica, comenzaron a ponerle veneno. Y esta mujer llamada Elaine, una bruja que estaba siendo atendida en esa clínica, dice que le habían puesto una cantidad tremenda de veneno, y cuando se convirtió dijo: es increíble, no puedo creer, con tanto veneno, ¿cómo no te moriste? Claro, el Señor dice: tomarán cosa mortífera y no les hará daño. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que bendecir, usted tiene que bendecir la comida, tiene que dar gracias al Señor cuando usted haga la obra del Señor. Me acuerdo en pleno cólera del país, no me acuerdo en qué año fue, hace unos años atrás, fuimos de misión a Santiago del Estero, y estábamos allá en Santiago del Estero con el pleno cólera en el país. Había una extremada cuidado, publicidad, que lávese las manos, que la bandina, todo. Nosotros llegamos, hermano, a aquel lugar, y llegamos allá medios que mirábamos todo, hacía un calor en Santiago del Estero, una necesidad, un lugar de pobreza extrema, y todos estuvimos ahí. Cosas tremendas, fueron experiencias muy maravillosas, pero tremendas al mismo tiempo. Y cuando estábamos ahí, nos sirve, hermano, un jugo. Teníamos una sed desesperante, habíamos viajado más de 12 horas, 15 horas, llegamos con una sed desesperado, no queríamos parar porque el camión era un 11-14, viajaba 80 kilómetros, un ruido espantoso, y si parábamos no llegábamos más. Así que dábamos. Así veníamos en el camión, así que cuando llegamos tenía una sed que nos tomábamos todo. Y vienen y nos dan unos vasos, hermano, de plástico. ¿Sí? Yo por eso no quiero vasos de plástico en las iglesias. Tenemos el vaso de vidrio, cuando dicen amén.
Eso, ¿viste esos vasos que vos decís? ¿De dónde? ¿Qué saquearon una tumba, profanaron una tumba y sacaron los vasos de plástico. Eso color, no sé, una cosa espantosa. Y yo miraba y gracias, digo, Señor, qué vaso. En medio segundo tenía que elegir este me parece el mejor. Y tomé el vaso, tenía una sed. Y cuando tomo, hermano, y miro el fondo del vaso, no le puedo explicar, no le puedo decir. Lo que no había le puedo decir, pero lo que había no sé lo que había. De todos colores, manchado, sucio el fondo, tomarán cosa mortífera y no les hará daño. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es la mortandad. Cuidado porque Dios nos va a dar, quédese tranquilo, perdón, porque Dios nos va a dar cuidado, protección. El salmista dice, tú eres escudo alrededor de mí. Hay infecciones, cuidado, en el colegio se están contagiando. Acá hay que ser, hermanos queridos, estamos en Cristo, estamos en sanidad, estamos en protección. El ángel del Señor acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Amén. Versículo 10. Ahí habla lo último, hermano, 10. Ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. El Señor nos habla de que nuestro hogar es un lugar de refugio. Ayer lo vimos. Nuestra casa tiene ese lugar de refugio, un lugar espiritual, un lugar donde sabemos que no va a haber ningún problema, no van a entrar ni no pueden entrar. Mire, este es otro testimonio. Esta Rebeca Abraham contaba cuando liberó a esta bruja llamada Elaine. Ella hacía viajes astrales. Viajes astrales es una especie de desdoblamiento. No lo practique porque es satánico, obviamente es un poder satanista eso. Y se desdobla y salía de su cuerpo y viajaba espiritualmente. Entonces fue a la casa de unos cristianos. Y cuando fue a atacarlos, a destruir a esos misioneros que ayudaban a esta mujer evangelista, dice que en los aires vio una cantidad tremenda de personas o de seres, ella lo describe así, seres de blanco, ángeles del Señor, agarrados uno al lado del brazo del otro, y estaban todos protegiendo espiritualmente la casa. Y cuando vino la bruja, cae, golpea contra esos ángeles y cae delante de ellos, y ellos les hablaron de Jesucristo. Ellos, los ángeles, le dijeron que tenía que convertirse. La mujer en ese momento, por supuesto, regresa al cuerpo y se da cuenta que no puede ir contra los cristianos. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, cantamos, amén. Pero ahí comenzó el proceso. Estos ángeles, ella veía lo espiritual, se movía con demonios y con cosas satánicas, pero vio los ángeles del Señor cuando se quiso atrever, sin saber, atacar a la casa de los cristianos. Hermanos queridos, ¿cuántos de los que están acá tienen ángeles alrededor de su casa? Levante la mano. Ángeles alrededor de la casa, cuidan nuestra vida, nos protegen. Entonces esa mujer, por supuesto, se terminó convirtiendo al Señor. Tremendo, no fue fácil, fue una lucha tremenda. Pero hermanos, tuvo la victoria. No habrá mortandad. Nuestra casa está protegida por los ángeles del Señor. Lo dice la Biblia, los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Y termino. El último ataque, la debilidad, el cazador, la enfermedad, la mortandad. Número 5, los diablos. Andaremos, póngase de pie por favor, andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Estos son los diablos, estos son los demonios. Cuando el diablo no puede con la debilidad, cuando ve que no puede con la enfermedad, cuando no puede por la mortandad, envía a los mismos demonios, envía a los integrantes del infierno, envía a atacar a nuestras vidas, envía a los gobernadores, los principados directamente contra nosotros. Y hermanos queridos, algunos dice la palabra, los aplastarán, pisaremos a las pit, dice que es una serpiente terriblemente venenosa y nosotros los aplastaremos. Termino diciéndoles, hermanos queridos, gloria al nombre de Jesús. Vamos a cantar, escrito está, ¿puede ser? Vamos a cantar, escrito está. Dice, Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo le pondré a salvo. ¿Cuántos dicen amén? Digan, estoy a salvo, estoy a salvo. Cuando me llame, le responderé. Estaré con él en la angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Hay victoria en Cristo Jesús.